Buenas, mi nombre es Karen Hurtado. Hoy les vengo a hablar sobre la fase 3, el debate interactivo sobre la teoría contemporánea del sujeto, estudio en la UNA del curso Teoría Sociológica Contemporánea. La introducción, les vengo a hablar también sobre los postulados generales de la propuesta teórica de Touraine sobre el contexto de desmodernización. B, tránsito en el paradigma social y cultural. Y C, aplicaciones de la teoría del sujeto en uno de los artículos. Pues su planteamiento es muy importante porque nos ayuda a entender por qué hoy vivimos en un mundo con tantos cambios, desigualdades y las nuevas formas de pensar la identidad, ¿no? Touraine fue un sociólogo francés que fue fundamental para entender las transformaciones de la sociedad moderna, que es reconocido mundialmente por acuñir el término de sociedad postindustrial y por desarrollar la sociología de la acción o accionalismo. Su trabajo se centró en cómo los individuos se convierten en sujetos. Él nació el 3 de agosto de 1925 en Francia y murió el 9 de junio del 2023 a sus 97 años en Francia. Sus profesiones fueron sociólogo, profesor universitario, investigador, entre otras. Les voy a hablar sobre el primer punto, los postulados generales de la propuesta teórica de Touraine y sobre el contexto de la desmodernización. Pues bueno, él nos dice que podemos imaginar cómo era la vida antes y cómo es ahora. Pues antes la sociedad era más ordenada, las personas sabían qué camino seguir, estudiar, trabajar para formar una familia, respetar ciertas normas. Pues estaba más guiado por las instituciones como las escuelas, la iglesia o el Estado. Eso era lo que llamaba la modernidad. Pero dice que hoy estamos viviendo algo distinto porque es un proceso de desmodernización, pues esto significa que ese orden ya no es tan claro ni tan fuerte como antes. Por ejemplo, hoy en día ya no hay una sola forma de vivir, cada persona empieza a decidir por sí misma qué quiere hacer con su vida. Pues esto puede ser algo positivo porque hay más libertad, pero también puede generar confusión porque ya no hay reglas tan definidas. Otro punto importante es que las instituciones han perdido fuerza, pues antes las familias o las escuelas influencian mucho en lo que la persona debía hacer. Ahora estas influencias siguen existiendo, pero ya no la determinación completamente de la vida de alguien. Pues también Touraine dice que los conflictos han cambiado, que antes las luchas eran económicas, como la diferencia entre ricos y pobres, y hoy hay muchas luchas que tienen que ver con la identidad, quién soy, cómo ser reconocido, qué cultura represento, por ejemplo, luchas por el respeto de la diversidad o por la identidad cultural. Y que a veces aparece algo muy importante que el sujeto, Touraine dice, que es la persona que no solo vive en la sociedad, sino que también decide construir su propia identidad, pues que es algo que intenta darle sentido a su vida, que incluso en medio de tanta incertidumbre. Un ejemplo claro es que podemos ver en la vida diaria, pues en lugares como Tumaco, que antes muchas personas seguían tradiciones muy marcadas. Pues hoy los jóvenes, gracias a la tecnología y a nuevas ideas, tienen opciones que pueden elegir qué estudiar, cómo expresarse y qué pensar. Pero esa libertad también trae dudas, porque ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Quién soy realmente? Eso es lo que justifica Touraine, que explica que vivimos en una sociedad con más libertad por ser más incertidumbre. Les voy a hablar sobre el tránsito entre el paradigma social y el paradigma cultural. Pues según Touraine dice que antes predominaba lo que él llama el paradigma social, pues que esto significa que la sociedad se extendía principalmente a través de lo económico, por ejemplo, el trabajo, la clase social, rico y pobre, y las instituciones como el Estado o la fábrica. Pues en ese contexto los conflictos eran claros. Por ejemplo, los trabajadores versus los empresarios, la identidad de las personas está muy ligada a su lugar en la sociedad. Pero hoy estamos pasando por algo diferente, que es el paradigma cultural. Esto quiere decir que ahora lo más importante ya no es solo lo económico o lo social, sino la cultura, la identidad y el significado que
cada persona le da a su vida. Pues antes el paradigma social, soy lo que hago, mi trabajo, mi clase social. Ahora el paradigma cultural, soy cómo me identifico, mi cultura, mis valores, mi identidad. Un ejemplo claro es que antes una persona se definía diciendo soy obrera, soy campesina, soy empleado. Hoy una persona puede decir soy afrodescendiente, soy empoderada, soy artista, defiendo mi cultura. Es decir, que la identidad ya no depende solo del trabajo, sino que de cómo la persona se reconoce a sí misma y quiere ser reconocida por los demás. Esto no quiere decir que lo económico haya desaparecido, sino que ya no es lo único importante, porque ahora también cuenta mucho la cultura, las emociones, la identidad y el reconocimiento. Un ejemplo es pues que en un lugar como Tumaco hay muchas personas que se identifican principalmente por su trabajo o rol social. Hoy también un fuerte orgullo por la identidad afro, la música tradicionales, la cultura social. Incluso en redes sociales muchos jóvenes muestran quiénes son, qué les gusta, cómo piensan. Eso es el paradigma cultural en acción. Ahí tengo unas imágenes que en el paradigma social, en el lado izquierdo, dice se muestra la fábrica y los obreros, y en el lado derecho, el paradigma cultural, están las marchas sociales, la diversidad cultural, la cultura afro e indígena. Pues algo que sería tener en cuenta es que la sociedad pasó de definirse por lo que hacemos a definirse por quienes somos, ¿no? Y que antes definía el trabajo y hoy nos define la identidad. C. Aplicación de la teoría del sujeto de los artículos de investigación de la biografía complementaria de la guía del aprendizaje. Pues la teoría del sujeto de Touré se puede aplicar al artículo de Aponte Mora del 2023, el acueducto comunitario en Colombia, avances, desafíos y perspectiva para la transformación social en el área rurales. ¿Qué quiere decir esto? Porque muestran que las comunidades rurales en Colombia no son pasivas, sino que actúan para mejorar sus condiciones, que a través de los acueductos comunitarios las personas se organizan, toman decisiones y trabajan en conjunto para garantizar el acceso al agua sin depender completamente del Estado. En este caso, las comunidades se convierten en sujetos activos porque no solo resuelven una necesidad básica, sino que también participan en procesos colectivos donde hay responsabilidad, liderazgo, cooperación. Eso es lo que refleja que tienen conciencia de su realidad y buscan transformarlas mediante sus propias acciones. Además, estas comunidades defienden el agua como un derecho y fortalecen su identidad colectiva al trabajar unida. Esto demuestra lo que plantea Touré, que los sujetos no solo viven dentro de la sociedad, sino que también tienen la capacidad de resistir, desistir, decidir y generar cambios en su entorno para lograr una mejor calidad de vida. Gracias.